y santidad, tu sacerdocio para siempre. Sagrado corazón de Jesús, haz latir tu corazón en mi corazón. Así es. Queridos hermanos, ¿qué les parece si conversamos sobre los intercesores? Al utilizar la palabra intercesores, nos estamos refiriendo a quienes recurrimos para que pidan por nosotros algo. En este caso le vamos a pedir a Dios. A Dios, exactamente. Claro. Y estas personas son las que están más cerca de Él y nos pueden ayudar. En primer lugar, debemos destacar que todos en la iglesia estamos llamados a ser intercesores, doctor Martínez. ¿Qué le parece? Me parece súper interesante que podemos también ayudar a los demás acercándonos en lo posible a Dios. Exactamente, sí. Es decir, que nosotros también podemos pedir por las necesidades de las demás personas. Sí. Algunas personas han malinterpretado la palabra de que solo Jesús es el único que puede interceder o ser el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay otros intercesores fuera de Él. Debemos aclarar que cuando nosotros le pedimos algo a la Santísima Virgen María, a los santos, o nosotros mismos pedimos por alguien, al hacerlo en nombre de Jesús y al ser nosotros parte de su cuerpo místico, es Él a quien a fin de cuentas hace o resulta siendo el intercesor. Sí. Miren, en Lucas 7:4, llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole, este hombre se merece que le hagas este favor. ¿Quién pedía eso? Pedían otros hombres. Claro. Sí, justamente es como una jerarquía en la cual nosotros, si bien nos queremos acercar a Jesús, de todos modos tenemos que respetar y podemos comunicarnos mediante otra persona, en este caso la Virgen María, los santos, o alguna persona muy rica espiritualmente que nosotros conozcamos de nuestra vida. Mire, en ocasiones usted recibe en el teléfono, en el celular, el mensaje, tal persona está en este momento muy enfermo, está muy grave. Por favor, ¿puedes orar? No le están pidiendo a uno eso porque uno sea un santo. Le están pidiendo es porque necesitan más intercesores, porque mientras 3 o 4 más personas pidan algo a Dios, Él nos va a escuchar. Sí. En Santiago 5:16, recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Mire, esa palabra es fundamental. Muy importante la perseverancia. Porque generalmente suelen hacer lo siguiente, le piden algo a Dios, Dios mío, ayúdame, ayúdame, y después ya piensan que es como la entrega de la comida rápida, que uno llama y en 30 minutos tiene que estar, y si no llega en 30 minutos uno no paga. Claro, así es normalmente, pero no en este caso. No en este caso. Los tiempos de Dios son diferentes. Sí, claro, nosotros no podemos tener certeza, pero Él sí. Claro, no podemos estarle diciendo, Dios mío, ayúdame con esto que te estoy pidiendo de sanar a tal persona o de tal persona que tiene tal problema o un trabajo, porque si no, ya no creo en ti. No podemos hacer eso. No, claro, sería como tratar de chantajear. Exactamente. En Tesalonicenses, por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros, para que la palabra del Señor prosiga su carrera y consiga el premio. El premio es lo que estamos nosotros pidiendo. También encontramos en la Biblia que Dios concede perdón por pecados o bendiciones de todo tipo gracias a la intercesión de una persona santa. En Génesis 27:17, Él rogará por ti y vivirás. Entonces Abraham oró por Abimelech. Dios curó a Abimelech, a su esposa y a sus esclavos. Pero entonces, ¿qué diríamos? ¿Solamente Dios escucha a los intercesores y no a nosotros? Dios escucha a todos. A todos. A todos. Sí. Mientras más gente tenga una petición, suena más fuerte. Suena más fuerte, sí. No es solamente decir, ya, esa persona solita le va a escuchar. No, es a todos. En Números 14:20, Yahvé respondió a Moisés, ya que tú me lo pides, lo voy a perdonar. Ya que tú me lo pides. Es porque a veces estamos alejados de Dios por alguna situación, nos sentimos que estamos perdidos. Y si una persona que está muy cercana, que está siempre rezando, o está orando, o cumpliendo los mandamientos, nos da la mano, nos encamina, entonces es el momento de nosotros cambiar. Claro. Exactamente. ¿Qué es una persona santa? ¿Alguien que va todos los días a misa? ¿Alguien que se da golpe de pecho cada instante? ¿O los que entre comillas les decimos curuchupas? No, eso no es una persona santa.
Son personas santas las que tienen una fe enorme, Sí. que son virtuosos, Virtuosos. aman a Dios sobre todas las cosas, siguen el camino del Padre Celestial y defienden su fe. Claro, sí, 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 sí. Claro, uno debe defender la fe en Dios por sobre todas las cosas. Claro, la fe fuerte desde dentro, para que no sea perturbada por nada externo. Claro, y no dar cabida bajo ningún concepto de que delante de uno alguien ofenda a Dios. Me relataba una amiga hace mucho tiempo Sí. que ella vivió una situación muy dura en su casa. Su hija mayor un día cometió un exabrupto a la hora del almuerzo y blasfemó Sí. contra Dios. Y dijo mi amiga, yo no me quedé sentada escuchándola, me levanté y protesté. Claro. Y le dije, ella le había dicho, delante de mí nadie va a decir esas cosas delante de Dios. Nosotros debemos así. Claro, Imagínense marcar que una alguien hablara mal de su mamá o de su papá. Tiene que defender la persona. Claro, no vamos a ir a los golpes, por supuesto, porque la violencia no, queridos hermanos. Ajá, sí, sí. Pero usted no va a dejar tranquilamente que alguien hable mal de su papá, de su mamá, y usted, ya, muy bien, está bien. No. Claro, yo creo que sería mantener un punto de equilibrio, no ser demasiado agresivo ni demasiado pasivo, sino asertivo, para poder Exactamente. defender lo que uno tiene por fe. Claro, pero no quedarme impávida, Ajá. como si fuera una estatua o una silla. Están diciendo que nuestro Padre Celestial es esto, el otro, que Jesucristo es esto, el otro, nosotros, ya está bien. No. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que ser católicos cristianos activos. Así es. Mire lo que ha pasado hace poco en los Juegos Olímpicos. Claro. Una ofensa terrible. Claro, no vamos a salir a las calles, ni tampoco vamos a salir a golpear, ni esas situaciones, pero cada uno desde nuestra ubicación tenemos que presentar una protesta o manifestar que no estamos de acuerdo. Claro. Doctora, ¿y usted considera que en las redes sociales se puede poner ciertas cosas así de protesta? Sí, y yo las he puesto. ¿Usted las ha puesto? Pero con mucha tino y con Claro, mucho con mucho cuidado tino, sí, he sí. puesto. Por ejemplo, yo puse, Juegos Olímpicos están indicando que el deporte es respeto Sí. y todos deben competir. Por lo tanto, también se debe respetar Claro. las religiones de las diferentes culturas que se encuentran ahí. Sí, la multiculturalidad. Exacto, y yo estoy expresando mi opinión y no estoy ofendiendo a nadie, no estoy diciendo palabras inadecuadas, Claro. ni nada de eso, pero estoy poniendo ya Sí, mi punto. defendiendo su fe. Porque estoy defendiendo mi fe. No me puedo quedar tranquila o quedarme ahí, que hicieron ese cuadro, ya bueno, ya está bien que lo hagan. No, 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 eso no está bien. Uno puede, con mucho cuidado, con mucho tino, educación, presentar lo que uno piensa. La queja. La queja de uno, sí, para que se den cuenta que eso no está bien. Sí. Jeremías, profeta de Dios, y también los ángeles llevan nuestras plegarias, decía él. En Marcos 15:14, este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. En Tobías 12:12, cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones al Señor. Miren, antes de que ya le esté pidiendo Sara algo, ya estaba intercediendo por él los ángeles, porque los ángeles también son nuestros intercesores, por supuesto. Los santos no hacen milagros, queridos hermanos, ni tampoco los ángeles. Eso sí debemos tener clarísimo. No podemos decir, yo soy muy devota de San Antonio, San Vicente, porque él me ha hecho grandes milagros. No. Milagros, ya que ellos gozan de la presencia de Dios e interceden por nosotros. Es Dios el que hace los milagros. Los santos, los ángeles, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, lo que hacen es interceder por nosotros. Entonces eso tenemos que tener muy claro y tenemos que ser también perseverantes y tener constancia, no ser de una fe light. Yo les sé decir así, hay personas con fe light. ¿Cuál es la fe light? Creen cuando están en problemas, en tribulaciones, o están con una situación terrible, Dios mío, ayúdame. Pero cuando ya se les resolvió eso, doctor Martínez, le comento que ni siquiera son capaces de agradecer. Claro, sí, siempre hay que tener la gratitud. Y hay personas que en cambio no son creyentes, pero les toca pasar una situación difícil y eso despierta de cierta manera su fe. Puede también ocurrir eso. También puede ocurrir eso, sí. Porque yo les digo, Dios no está esperando que le estemos dando las gracias nosotros, no, para nada, pero debemos hacerlo. Sí, es naturaleza humana. Exactamente. Mire, en los casos más prácticos, su papá hace por usted algo. Su papá lo hace de amor, porque usted es su hijo. No está esperando que usted le diga, papá, gracias. Pero usted, como un buen hijo,
tiene que ser lo agradecido. reconoce y le dice, papá, muchas gracias por tal cosa, tal consejo, tal situación. Dios nuestro Padre Celestial escucha nuestras súplicas, escucha nuestras oraciones. Y luego nosotros somos algunos incapaces de decirle, gracias Dios mío. Debemos decir gracias de que nos despertamos. Sí, podemos agradecerle cosas muy sencillas, pero Exacto. a la vez muy profundas, como es la respiración, el momento presente, Sí. la presencia de amigos, de familiares, el hacer un deporte que me guste, etcétera. Hay muchas cuestiones que nos pueden traer mucha gratitud en nuestra vida si las sabemos aprovechar. Sí, y muchos creemos que nos los merecemos todo y que nosotros somos capaces de todo. Pero cuando nos acuden, como usted dice, que nos pasa algo fuerte, ahí estamos. Claro. Pidiendo. Luego lo conseguimos y se olvidaron. Y claro, también existe el otro, personas de una fe muy débil, Sí, sufren un impacto de algo muy fuerte y se se convierten. fortalece su fe. En cambio otros no. Entonces hay que ser perseverantes y recuerden, no debemos ser familiares de Santo Tomás. Ustedes me van a decir, pero Santo Tomás era un santo, ¿por qué no puedo ser familiar de él? Porque Santo Tomás solo quería ver para creer y así no debe ser nuestra fe. No debemos estar esperando poner los Ponerle la deditos llaga, en las sí, llagas de claro. nuestro Señor Jesucristo o estar viendo los lastimados que tenía. No, eso no. Nosotros debemos creer porque Dios es nuestro Padre y Él existe. Así es, queridos hermanos, entonces, ¿qué les parece si ahora conversamos sobre la educación? Claro, doctora, con muchísimo gusto. Pero antes de la Sí. educación, Vamos de nuevo. claro, doctor Martínez, Sí. por aquí tenemos una invitación ¿A importantísima. dónde, doctora? Mire, ¿qué le parece ir de peregrinación? Sí. Bueno, va a haber la peregrinación de la Virgen María, guardiana de la fe. Sí. ¿Cuándo va a ser? El sábado 24 de agosto, a las 6 de la mañana va a ser la salida. El sitio de encuentro es las instalaciones del radio La Voz de María, que está ubicada en la ciudad de la Bolivariana. Y esto tiene un aporte de $25. Sí, en ocasiones viajamos al otro lado del mundo por una peregrinación. Y está bien, por supuesto, si tenemos la oportunidad de viajar y unimos el paseo, el turismo con una peregrinación, magnífico. Pero ahora tenemos Sí, hasta aquí cerquita. Lo más importante, Sí. ¿hacia dónde va a ser la peregrinación? Va a ser hacia el santuario de la Virgen del Cajas, el Exacto. Jardín del Cajas. Imagínense, tan cerca que tenemos nosotros la posibilidad. Entonces aprovechen, queridos hermanos, les Sí. invitamos a esta peregrinación al santuario del Jardín del Cajas para visitar a la Virgen María, Madre Guardiana de la Fe. Sábado 24 de agosto y la salida 6 de la mañana. 6 de la mañana. Sí. Hace un esfuerzo, ese día se levanta temprano y ya en la tarde regresan. Claro. Y el aporte, por supuesto, porque hay que contratar un transporte para que les lleve. Y tienen que hacerlo pronto, inscríbanse pronto, porque ya estamos en agosto, ya hoy día es 3 de agosto. Y después de lo que hoy día es 3 de agosto, y ya el 24 pocos días, y después ya Claro. no hay cupos. Así que hay que estar atento para poder inscribirse a tiempo. Sí, queridos hermanos, les invitamos a eso. Sí. Doctor Martínez, entonces, el mundo de la educación. El mundo de la educación que comenzó hace muchísimo tiempo atrás, porque los seres humanos desde que somos niños Sí. aprendemos de nuestros padres, de nuestros familiares. Yo quisiera iniciar conversando sobre qué es el aprendizaje. A mí me gusta mucho ir al origen de la palabra, la etimología de educación. Viene del latín educatio, que quiere decir crianza o entrenamiento. Y también se relaciona con el verbo en latín educare, que quiere decir criar, orientar, alimentar. Y otra palabra también se relaciona que es eduxere, que quiere decir revelar hacia el exterior o exportar. Quiere decir que lo que yo aprendo no me lo guardo, sino que tengo que devolverlo a la sociedad. Entonces eso como punto importante. A nivel neurocientífico, cuando uno aprende, hace conexiones en el cerebro, a nivel de las neuronas, las células que componen el cerebro. Entonces cuando yo aprendo algo, formo conexiones. En diferentes sitios del cerebro se forman sinapsis, o sea, conexiones entre neuronas. Y esta información que yo aprendo se guarda en un sitio en particular de mi cerebro. En el corto plazo, la memoria a corto plazo se guarda en el sitio que se llama hipocampo cerebral, que está bien profundo dentro del cerebro. Tenemos hipocampo del lado izquierdo e hipocampo del lado derecho. Lo que le mencionaba, doctor, es que la educación tiene mucho que ver con la moral, educar la moral, o sea, el sentido del bien y del mal. Uno ha escuchado muchas veces la palabra ética, la palabra moral. Ética viene del griego ethos, que quiere decir buenas costumbres.
Y moral viene del latín moris, que también quiere decir buenas costumbres. Entonces, educar a nuestro hijo para que tenga buenas costumbres es formarle su cerebro, formarle específicamente su corteza prefrontal. La parte que está detrás de la frente es la parte más inteligente, la que sabe diferenciar entre lo debido y lo indebido. ¿Y esa parte debemos hacerlos desde niño y continuarlos o solo hay una etapa? En realidad, la corteza prefrontal se modifica hasta el último día de nuestras vidas. Mira. Entonces nosotros desde que estamos en el vientre materno hasta nuestro último día, estamos cambiando nuestro cerebro. Eso es lo que se le llama la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar sus conexiones. Sí, entonces evidentemente tenemos grandes personajes en el mundo de la educación y tenemos también maneras de pensar. Por ejemplo, tenemos al inicio de los años 1900, el conductismo. El conductismo era una corriente de pensamiento educativo que dice que lo más importante en el proceso educativo es la conducta del ser humano, cómo él se va a comportar. Porque yo le puedo hablar a alguien, tratar de razonar con él, pero lo que en realidad quiero es un cambio en la conducta. Algunos exponentes de esta escuela de pensamiento tenemos un señor llamado John Watson y B.F. Skinner. El conductismo alrededor de 1913. Más adelante en la historia tenemos otras corrientes, como es el constructivismo, que dice que la información se va añadiendo capa sobre capa, o sea, nos vamos aupando sobre hombros de gigantes. Grandes exponentes en el campo de la ciencia, en el campo de la lingüística, en el campo de la medicina, sientan las bases para que luego las personas puedan aprender esto y sumar la información. Y de ahí se va construyendo nuestra personalidad. Sí, justamente se construye nuestra personalidad en esta corriente del pensamiento, el constructivismo, que comenzó en los años 1930 aproximadamente. Y ahora con la era digital tenemos una nueva corriente que es el conectivismo, que habla sobre cómo nuestra mente se va nutriendo de toda la información que hay en la web. Entonces tenemos esas tres corrientes de pensamiento importantes: conductismo, cognitivismo y cognicitivismo. ¿Sí? Les decía que hay personajes importantes. En la escuela escuchamos sobre el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para poder hacer cálculos matemáticos, pero Pitágoras fue un señor que vivió 570 años antes de Cristo y fundó una escuela en Grecia. ¿Sí? Entonces en esta escuela enseñaban matemáticas y también enseñaban ética. También enseñaban además de esto música. Entonces la escuela de Pitágoras era una escuela integral donde se veían todas estas disciplinas. Y mire, lo importante es la ética. Sí, y eso fue en Grecia, Sí. 570 años antes de Cristo. En esta época, a pesar de que sí hay, no con el nombre de ética, Sí. pero los programas educativos están preocupados de la formación, de los valores y principios, hay muchos que no lo Los valores, tienen. claro, sí. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso. También antes de Cristo existió Aristóteles, ¿sí? 340 años antes de Cristo. Él escribió una redacción que se llamaba Ética Nicomanon, donde hablaba sobre la buena conducta, la manera de que la persona debería desenvolverse en la sociedad. ¿Sí? En Asia tenemos a Confucio, también 550 años antes de Cristo. Él también fundó una escuela donde se enseñaban diversas disciplinas, y Confucio identificó algunas virtudes como es la benevolencia, la rectitud, la sabiduría, la fidelidad y la autocultivación. También Confucio hablaba sobre cómo el gobierno debería actuar moralmente. Sí, la escuela de Confucio se fundó en el año 518 a.C. Tendríamos que mandar a algunos gobernantes a esa escuela. Sí, definitivamente sería favorable. Lamentablemente no podemos regresar al pasado, No pero podemos, sí. el legado de él debe estar. Tiene que estar. Sí. Sí, y esta escuela, ¿dónde estaba? Estaba en Shandong, China, 518 años antes de Cristo. Se aceptaba a cualquier persona que esté dispuesta a aprender, y el currículo hablaba sobre música, conducción de carruajes, escritura, aritmética y también ética, evidentemente. Este personaje siguiente es Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, Sí. también antes de Cristo, 460 años antes de Cristo. Él hizo el juramento hipocrático, que es el que los médicos deben seguir para actuar de manera ética. Bien, evidentemente seguimos en la historia. Vamos ahora un poco después de Cristo. Tenemos a San Agustín, teólogo y filósofo cristiano. Él escribió entre sus obras la De Doctrina Cristiana. ¿Sí? Más adelante en la historia tenemos a Tomás de Aquino, que escribió una obra llamada Suma Teológica, donde se hablaba de los principios éticos. Entonces tenemos Tomás de Aquino.
Y quisiera transportarnos mucho más al futuro, a 1837, donde el pedagogo alemán Friedrich Froebel desarrolló el concepto de kindergarten, o sea, un sitio donde los niños pequeños van a aprender jugando. El aprendizaje a través del juego. Y eso es fundamental, y en esta época nosotros lo tenemos en todas las escuelas, que los niños vayan y a través de juegos, de cosas divertidas, de música y de bailes, ellos puedan ya comenzar a aprender. Aprendan los colores, aprendan a atarse los zapatos, aprendan cuestiones de movilidad como dar un rol hacia adelante, hacia atrás. Son cuestiones propias de esta edad, en kindergarten. Sí. Aquí se enfocan en el desarrollo físico, emocional, social e intelectual de los niños. Más adelante tenemos a la doctora María Artemisia Montessori. Ella también desarrolló un instituto educativo en el cual se aprendía en base al juego. ¿Sí? El método Montessori. Ella publicó un libro sobre el método Montessori en 1909 y se enfocaba mucho en la responsabilidad que tenía cada padre sobre la crianza de su hijo. También en el tema psicoeducativo estaba Sigmund Freud. Sigmund Freud era un psicólogo que, era un psicólogo que hablaba sobre el inconsciente del ser humano. Él decía que nuestro inconsciente va a influir sobre nuestra manera de actuar y que este inconsciente se va forjando a lo largo de nuestra vida en base a nuestras experiencias. Sigmund Freud también habló sobre la presencia de el superego y el id, que son como el angelito y el diablito que tenemos de lado y lado, que nos dicen, haz esto, no hagas esto, sé bondadoso, no seas bondadoso. Y algunas personas a veces los vuelve una confusión total a cuál de los va a seguir, al bien, por supuesto. Claro, entonces este concepto entre el bien y el mal también lo mencionó Sigmund Freud, como el id, los instintos, y el superego, el angelito que tenemos diciéndonos o incentivándonos para que obremos para bien. Sigmund Freud tenía un amigo que era Carl Gustav Jung. Él también era un psicólogo, psiquiatra, psicoanalista. Él era suizo. El aporte de Carl Jung, adicional al de Sigmund Freud, fue que Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, o sea, de la cultura. Cómo el aprendizaje en la sociedad se va transmitiendo de generación en generación en base al tema cultural. ¿Sí? Más adelante tenemos a Lev Vygotsky. Este es bien interesante porque él desarrolló la teoría de la zona de desarrollo próximo, que quiere decir aquellas cuestiones que el estudiante es capaz de hacer con ayuda del profesor. O sea, tal vez iniciando una disciplina artística, yo no soy capaz de pintar, no soy capaz de esculpir, pero si viene un profesor, activa mi zona de desarrollo próximo y me permite superarme a mí mismo para poder desarrollar aquella habilidad. Y un poco darnos a conocer las cosas que nosotros podemos hacer y creemos que no somos capaces. Claro que sí, doctora. Entonces aquí tenemos 3 áreas en el desarrollo. Tenemos cuando el estudiante puede hacer algo solo. Tenemos luego la zona de desarrollo próximo, en la cual no puede hacerlo solo, pero puede hacerlo con la ayuda del profesor. Y hay cuestiones que incluso con ayuda del profesor se hacen muy difíciles o no son posibles para el estudiante. Esto ya se sale de la zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Y así tenemos Jerome Bruner. Este es muy interesante. Paul MacLean era un médico estadounidense que nos hablaba de 3 partes importantes en el cerebro. La parte automática, que él llamó cerebro reptil, la parte emocional y la parte más inteligente. Entonces él decía que tenemos instintos dados por el cerebro reptil, tenemos emociones dadas por el sistema límbico y tenemos la inteligencia por encima de esto que debería regular nuestros instintos y nuestras emociones. Muchas personas entonces se dejan guiar solamente por el cerebro, la parte reptil, el instinto. Sí, y justamente muchas veces nos juega una mala pasada, nos hace hacer cosas indebidas. El cerebro reptil, que neuroanatómicamente está del mesencéfalo hacia abajo, mesencéfalo, puente, bulbo, médula espinal, todo eso es autónomo, o sea, esas partes del cerebro controlan que mi sangre esté fluyendo por el corazón, que la temperatura corporal esté regulada, que las enzimas se estén liberando. Entonces, este cerebro reptil controla funciones autónomas inconscientes. ¿Sí? Claro. Y mire, hay ocasiones que las personas hacen algunas situaciones indebidas, terribles, y dicen después, no sé por qué me dejé llevar. No sé por qué me dejé llevar. No sé por qué lo hice, por qué actué en ese momento. En ciertas situaciones, el cerebro reptil puede, si tenemos hambre, si tenemos sueño,
puede influir sobre nuestro cerebro inteligente y nos puede hacer actuar de una manera tal vez no tan correcta. En la universidad yo recuerdo Sí. que unas compañeras se escapaban de la clase. ¿Y por qué lo hacían? Exacto. Y cuando después le decíamos, ¿por qué no entraste a la clase? Sí. Mira, el profesor tal y tal cosa, Claro. esto, lo otro, dice, es que no sé por qué lo hice. Me quedé en la cafetería y no sé por qué actué así. Claro. Es el cerebro reptil, entonces. Es el cerebro reptil que muchas veces influye sobre nuestra conducta. La idea obviamente es que la inteligencia pueda controlar las emociones y Claro. pueda controlar los instintos. Le pongo otro ejemplo. Digamos que a mí me gusta una chica, pero digamos que soy una persona casada. Entonces así yo sienta una atracción. Incluso por conversación pueda surgir una emoción. El cerebro inteligente debe saber qué es correcto, qué no es correcto y en dónde se traza la línea. Claro. ¿Sí? Entonces Y sería ahí detenerse. porque definitivamente ya hablamos de las costumbres, son buenas o malas costumbres y uno quiere tratar de ser lo más ético posible, tener las mejores costumbres que estén a su disposición o a su alcance. Ya. ¿Sí? Les mencioné un poco sobre Sigmund Freud, que él hablaba del desarrollo del ser humano. Él decía que nos desarrollábamos solo hasta la edad de adulto mayor. De edad de adulto joven. Pero hubo Erik Erikson, un alemán, que planteaba que el ser humano hasta la edad de adulto mayor sigue moldeando su personalidad. Sí, entonces no es que necesariamente porque lleguemos a los 30 años hemos alcanzado el tope de nuestra intelectualidad o sabiduría, sino que a lo largo de toda la vida vamos forjando este intelecto. Uno de mis psicólogos favoritos, Abraham Maslow. Maslow planteó la jerarquía de necesidades humanas. Él decía que hay cuestiones que son necesidades muy básicas, como respirar, como comer, como tomar agua, y hay necesidades muy profundas del ser humano como es la trascendencia, poder aportar a la sociedad, poder desarrollarme completamente y aportar en aspectos científicos, laborales, artísticos, sociales, deportivos, ¿sí? Lograr algún hito en mi vida me hace trascender. Y Abraham Maslow planteaba que la trascendencia no es un capricho, sino que es una necesidad del ser humano para poder sentirse pleno. Pero es una necesidad Sí. que puede ser algo innato o también se puede aprender. Bueno, yo considero que a lo largo de la vida vamos explorando nuestra personalidad, nos vamos dando cuenta para qué somos buenos, Claro. y de esa manera podemos encaminarnos hacia un camino de trascendencia. Sí, Abraham Maslow, un estadounidense que vivió de los años 1908 a 1970. ¿Y qué planteó él? La jerarquía de necesidades humanas. Solamente les menciono, tiene 5 niveles la pirámide. La más abajo es la fisiológica, o sea, tomar agua, comer, dormir. Luego tenemos seguridad, tenemos luego afiliación, o sea, tener amigos, tener familia. Luego reconocimiento y finalmente la autorrealización. Un poco también viene esto englobado en estabilidad, ¿verdad? Todas esas Sí. cosas hacen que uno se sienta estable. Claro, justamente si uno no come, si uno no duerme. Otras necesidades humanas, la necesidad de seguridad, saber que yo tengo un hogar al que puedo regresar a dormir, necesidades de seguridad económica, seguridad social, tener acceso a servicios de salud, también necesidades de autoestima, plantea Maslow. O sea, no basta con tener amigos, sino que tengo que tener amigos en los cuales haya una relación armoniosa que beneficie la autoestima de ambos. Y finalmente, luego de todo eso, venía la necesidad más profunda, que es la trascendencia, según lo planteaba Abraham Maslow. Y eso también ayuda al equilibrio de la persona. Porque una persona que carece de esas cosas, lógicamente puede tener problemas de sentirse, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? No tengo nada. Claro, justamente pensemos en una persona que está todo el tiempo en la base de la pirámide, o sea, no está asegurado que va a dormir bien, Sí. que va a comer bien, o que puede respirar. Una persona con asma, por ejemplo, no puede respirar. Va a ser muy difícil que encuentre un equilibrio si algo fisiológico de la base de la pirámide le hace falta. Tal vez alguien que no cuenta con el dinero suficiente para sus necesidades o las de su familia. Eso también le resta estabilidad emocional, mental. Sí, entonces tenemos diferentes aristas en las cuales podemos observar las necesidades humanas. Luego de esto les quería mencionar a Howard Gardner, un estadounidense que planteó la teoría de las inteligencias múltiples. Él dice que cada ser humano tiene diferentes habilidades, algunos de ellos tienen habilidad lingüística, otros lógica matemática, musical, corporal kinestética, espacial. ¿Qué es espacial? Es la capacidad para en su mente hacer un mapa de un camino, una carretera, de su casa, o un cirujano en su mente hace
un mapa mental de la cirugía que va a tener que hacer. Es una persona con gran capacidad espacial. Pilotos, choferes, son personas que adiestran esta inteligencia. Luego tenemos inteligencias interpersonales. Hay personas que son muy buenas para el don de gente, se saben relacionar muy bien, tienen muy buenos amigos, ¿sí? Tienen un grupo grande de amigos. También tenemos la inteligencia intrapersonal, que es conocerme a mí mismo y poder cuidar de mí de la manera más adecuada. Y finalmente tenemos la inteligencia naturalista, que es la capacidad de observar patrones en la naturaleza y muchas veces desemboca en profesiones enfocadas en esta área. ¿Sí? Doctor Martínez, en esto de las inteligencias múltiples, 7, 8. no todos somos buenos para todo. Exactamente. Entonces, no puede ser que porque de pronto pensemos, usted es bueno para las matemáticas y yo no sea buena para las matemáticas, no soy inteligente. O yo sea mejor para lo que es el idioma extranjero y usted no es inteligente. Cada uno tiene una inteligencia ubicado, desarrollado. Claro, Dios nos da talentos a cada uno. Yo creo que tiene mucho que ver los padres para poder enfocar a su hijo en las cuestiones que le ayuden a crecer. Sí. Entonces, como padres, conocer a nuestros hijos, darnos cuenta qué habilidades tienen y permitirle herramientas de desarrollo. O sea, nosotros no vamos a forzar un desarrollo en ellos, sino que proporcionamos el entorno en el cual el hijo se pueda desarrollar adecuadamente. Claro, hay personas que les fascina lo que es la música. La música también. El arte y todo eso, pero no quieren saber absolutamente nada de lo que sean números ni nada de esas cosas. Es que son polos opuestos, el arte y la ciencia. Sí. Y en el centro muchas veces encontramos disciplinas como es la educación, como es la cocina, como son las artes marciales. Entonces es muy interesante las diferentes y no significa que el uno sea más inteligente que el otro. Por ejemplo, un chef. Ajá. Imagínense un chef. Para mí es dificilísimo un chef, porque yo no sé cocinar muchas cosas. Y puede ser que haya un arquitecto. No puedo decir el arquitecto es más inteligente que el chef. No sé, habría que ver en qué actividad se desenvuelve cada persona en particular. Cada persona, exacto. Sí. Entonces, doctora, hemos hecho un recorrido muy corto, pero con algunos personajes que considero son importantes dentro de la historia. Quisiera destacar 3. Abraham Maslow, que decíamos que hablaba sobre la jerarquía de necesidades humanas. También Carl Jung, que hablaba del inconsciente colectivo. Y Sigmund Freud, que hablaba del inconsciente personal. Sí, antes de que lo desarrolle usted, doctor Martínez, ¿qué le parece si les comentamos a nuestros queridos hermanos que nos están escuchando que se preparen para el 28 de septiembre? La radio La Voz de María tiene el gran bingo mariano. Sí. Así es, y va a ser un bingo con premios y con comida criolla. Oh, wow. Y hay un gran premio, veo, doctora. Sí, el premio mayor es $1000. Y por supuesto, muchas sorpresas, habrá rifas y muchos premios más. Y lo más importante es que todos los que vamos a asistir al bingo vamos a aportar para la radio La Voz de María, porque todo lo que se recaude es por supuesto para que la emisora siga adelante. Recuerden que en una institución como esta hay que pagar situaciones del presupuesto, como es la electricidad, las plataformas digitales, los sueldos al personal técnico, administrativo, tantísimas situaciones económicas. Que se deben seguir, claro. Exacto. Entonces, el sábado 28 de septiembre, anoten por favor, 11:30 de la mañana hasta las 16 horas tenemos una cita. Va a ser en la Escuela Pasionista. Me van a preguntar dónde queda. Estamos aquí, vecinos de la radio La Voz de María. En la ciudad de la Bolivariana. Sí, estamos aquí en la ciudad de la Bolivariana. La Escuela Pasionista está al ladito de la Iglesia Santa Gema. Santa Gema, claro que sí. Si ubíquense, Iglesia Santa Gema, al lado está la Escuela Pasionista. Pero les comento, la calle es calle Simón Bolívar y avenida El Libertador. Ahí está la Escuela Pasionista. Y usted tiene que adquirir un ticket para que pueda ingresar, que tiene un valor de $15. Lo que le permite también que le den una tabla de bingo. O sea, ya está asegurado que tiene para jugar. Claro, tiene una oportunidad para ganarse el premio. Sí, y tiene que llevar, por supuesto, dinero extra para comer. Sí. Pero mejor que no venga la comida incorporada, porque así usted puede degustar todos los platos, comprar todos los platos que desee. Claro, que le parezca más apetitoso. Sí. Todo menor paga su entrada, por supuesto, como es lógico. ¿Y dónde pueden adquirir los tickets para ingresar a este gran bingo mariano? Tienen 2 ubicaciones. Pueden venir aquí a la radio. Estamos en la ciudad de la Bolivariana, en la calle Andrés Bello y avenida Libertador, en horarios de oficina.
O también pueden ir a la isla Sí. Corazón de Jesús, que está en el centro comercial Albán Borja. Así es. Ingresan por la puerta 3 o 4 y ahí en la isla Corazón de Jesús se acercan y dicen, yo quiero ir al Gran Bingo Mariano, por favor, Claro. denme un ticket para ingresar. 28 de septiembre, ahí nos vamos a ver, ¿sí? Mucha gente se desorienta en el Albán Borja, pero quisiera decirles que es cerca del comisariato, Sí. o del Supermaxi. Diagonal al Así supermercado. es, supermercado. Si usted ingresa por la puerta 3 o 4 o si no, ingresa por la puerta del supermercado y cuando ya esté dentro, a lo que sale a la parte de en medio, ahí está la La isla. isla Corazón de Jesús. Ajá. Sí, y cerquita de una farmacia, allá al ladito está una farmacia. Sí, usted iba... Entonces, sí, no, doctora, comentarles que la educación es el tema que desarrollamos esta tarde. Es importante saber que el cerebro guarda la información primero como memoria a corto plazo. Por ejemplo, si le digo, anote mi número de celular 099 y le comienzo a dictar, usted va a tener en la mente ese número. Esa información se guarda en un sitio que se llama el hipocampo cerebral. Pero si yo repito el número de mi mente, lo repito todo el día por varios días, ya va a llegar un momento en que lo voy a ver memorizado. Quiere decir que esa información que estaba en memoria a corto plazo en el hipocampo se trasladó a diferentes sitios del cerebro como memoria a largo plazo. Mientras yo más practique el número en mi mente o si no un instrumento musical, por ejemplo, al principio voy a estar tocando, digamos, el piano, la guitarra con la parte más consciente del cerebro, con la corteza prefrontal. Por eso es que soy consciente exactamente de dónde pongo cada dedo. Pero a medida que ya voy... Y esa memoria se guarda en memoria a corto plazo. Pero a medida que yo practico mucho, ya mi corteza prefrontal no va a estar tan enfocada porque yo ya he memorizado cómo hacer esos movimientos. Y ya la memoria no está en el hipocampo de corto plazo, sino en diferentes sitios del cerebro, incluyendo la corteza, el área más externa del cerebro. Entonces es importante mencionar. ¿Qué ocurre, doctor Martínez, con nuestro cerebro y nuestra memoria de corto y largo plazo? Sí. Nosotros nos aprendemos un número telefónico muy rápido a determinada edad, o aprendemos muchas cosas, pero al pasar los años, no necesariamente adultos mayores. Ajá, nos podemos ir olvidando. Sí, yo he visto personas de 35, 36, 40 años. Usted tiene 36, ¿verdad? 32. 32, mire, ya lo aumenté la edad. Entonces, por esas situaciones de pronto uno ya no se acuerda algo. Ajá. Sí, he visto personas jóvenes que dicen, oh, me olvidé. ¿Y cuál era el número tuyo? ¿Cuál era mi número? O tal Claro. cosa. ¿Qué le está ocurriendo entonces a esas memorias de corto Bueno, plazo? esas conexiones en el cerebro se van destruyendo si no las uso. Si yo no utilizo ese número de teléfono por muchos meses, las conexiones sinápticas que guardaban aquel número se van a ir rompiendo y no van a estar todas rotas, de manera que si yo lo recuerdo, lo reviso, voy a volver a formar aquellas conexiones en mi cerebro. Sí, entonces es importante saber que el conocimiento se traslada en el cerebro a manera de conexiones en las neuronas. O sea, va a estar archivadito ahí. Va a quedar archivado, así es, doctora. Sí. Sí, entonces la educación es el tema que hemos hablado esta tarde. Otro tema importante en la educación es la emocionalidad, porque cuando uno aprende algo con emoción lo guarda fuertemente en su memoria. Por eso muchos educadores hablan de que el niño tiene que estar explorando. Cuando el niño explora y encuentra, entonces encuentra información, por ejemplo, encuentra en internet, encuentra en el jardín una planta, encuentra un insecto, el niño va descubriendo y eso activa un sitio del cerebro llamado el núcleo accumbens, el sitio de la atención del cerebro. ¿Sí? Y eso lo guarda de una manera emocional para que el cerebro pueda acceder a esta memoria por mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos recordar momentos de nuestra vida en los que hayamos estado o muy contentos perdón, o muy molestos, porque se guardan con una emoción fuerte dentro de nuestro cerebro. En cambio, algo que aprendimos muy someramente, sin entrar mucho en profundidad, eso lo vamos a poder olvidar fácilmente porque no se guardó con carga emocional en nuestro cerebro. Y en ocasiones vivimos un hecho Sí. que ha sido así de mucha trascendencia Sí. y después de un tiempo lo soñamos. Claro, sí. Sí. Es que, ¿qué son los sueños? No hay no hay un consenso sobre exactamente para qué sirven, pero hay ciertas hipótesis, ciertas posibles causas, ciertas posibles explicaciones. Por ejemplo, que el cerebro ensaya escenarios de nuestro pasado, los vuelve a revivir a manera de sueño, para que nosotros podamos practicar o ensayar cómo actuaríamos en una siguiente ocasión que se presente aquel dilema. Doctor Martínez, le comento que incluso en el asunto de los sueños, Ajá. uno llega a soñar en ocasiones hechos que ya vivió Sí, con un tiempo
súper lejano. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos meses atrás que yo soñé cuando tenía 18 años. Claro. Y no estaba pensando en tener 18 años, ni remotamente había pensado. Y me ubiqué en un día de desayuno que estaba con mis padres, que ya fallecieron. Pero lo viví, ese sueño, pero no había yo recordado en esos días de tener 18 años y mis padres. Y mi memoria o en el momento que estaba dormida me trajo ese recuerdo. Claro, sí, es que todo se guarda, todo se guarda. Eso decía Sigmund Freud. Todo lo que vivimos como experiencia lo guardamos en el cerebro, lo guardamos en la mente. Pero no todo lo recordamos. Muchas de estas cuestiones se quedan en nuestro inconsciente. Podemos evocar memorias del inconsciente si es que hacemos psicoterapia, por ejemplo, o si es que conversamos con algún amigo, con algún familiar sobre alguna situación de nuestro pasado. Podemos reevocar esas memorias. Sí. Queridos hermanos, les quiero por favor comentar que la radio La Voz de María está abierta, que si usted tiene algún emprendimiento, algún negocio, un producto, usted puede llamar aquí al 259-8860, 259-8870 y decir aquí al área administrativa, yo tengo una empresa. Claro, si quisiera poner un auspicio, con mucho gusto podría ser en este espacio para que pueda ser difundida la información. Exactamente, llama y dice, miren, yo tengo tal negocio, tal empresa, tal emprendimiento y quisiera que lo den a conocer. Y aquí le explican cuál es el mecanismo y nosotros lo podemos estar mostrando. Aquí nos haría falta una botellita de agua, ¿verdad? Sí, ya estaríamos tomando agua. Puede ser que sí, claro. Claro que sí. Eso es importante, hermanos, para que ustedes también sean parte de lo que es la radio La Voz de María en el área de solidaridad. Claro, sí. Porque en alguna parte de nuestro cerebro está ser solidarios. Bueno, a veces puede ser de manera egoísta o a veces puede ser de manera realmente altruista. Tratando de beneficiar al otro. Yo creo que mucho va por el tema de Maslow y la jerarquía de necesidades. Hay veces necesidades que nosotros queremos tratar de satisfacer según en qué nivel de la jerarquía se encuentre estas necesidades del ser humano. Sí, porque mire que la solidaridad es fundamental, porque hay ocasiones que las personas necesitan no solo dinero, sino también que alguien les escuche. Presencia, escucha activa, para que pueda uno conversar de manera honesta cuestiones muy profundas de su ser. Exacto. Pero si usted puede ayudar a la radio La Voz de María, puede hacer un depósito. Le voy a dar las cuentas, pero ustedes las pueden ver también en pantalla, los que nos están observando en las redes sociales. Las cuentas de la radio La Voz de María son Banco de Guayaquil o Banco del Barrio, es cuenta de ahorros 15 31 11 39. También tenemos el Banco El Pichincha o el producto Mi Vecino con la cuenta de ahorros 22 04 82 95 69. Pero si el Produbanco está más cerca, o Servipagos, que hay en muchos lugares. Claro, sí. Ustedes también pueden acercarse ahí y ahí la cuenta corriente en Produbanco Servipagos es 10 49 16 1000 y pueden hacer su aportación. ¿Y será necesario hacer un valor específico? Bueno, lo que esté en su medida de sus posibilidades siempre es bienvenido para acá, para la radio de Voz de María. Exactamente, uno tiene que aportar lo que uno pueda, no le vaya a afectar el presupuesto y lo haga con cariño, ¿verdad? Porque mire, la radio La Voz de María, doctor Martínez, como usted sabe, está todo el tiempo al lado nuestro. Nos acompaña desde la mañana hasta la noche. Hay muchos programas, están las misas, los rosarios. Entonces, es información interesante que uno puede acceder en cualquier momento mediante la radio. Entonces, dentro de este rango de horas, uno puede poner un auspicio o también puede simplemente disfrutar de la programación de su querida radio La Voz de María. Así es. Queridos hermanos, antes de despedirnos les recuerdo que para diciembre tenemos nosotros la gran rifa Unidos por la Evangelización. Será el 20 de diciembre. ¿Qué le parece para diciembre ganarse $5,000? ¡Wow! Sería increíble. Increíble. Si el primer premio va a ser $5,000 de la gran rifa. Segundo premio es $1,000. Sí. El tercer premio es $500 y el ticket para poder usted tener esta rifa tiene un costo de $10. Así que les invito también a colaborar con la radio La Voz de María comprando estas rifas. Claro que sí. Doctor Martínez, uno aprende desde pequeñito, desde que nace hasta que uno muere, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. Sí. Eso nos plantea Erik Erikson, que el ser humano va desarrollando su personalidad desde la primera etapa de la niñez hasta el adulto mayor.
Y el primer momento en que uno aprende una gran cantidad de información creo que es el momento de nacimiento, cuando el niño nace, sea por parto natural o sea por cesárea, porque va a estar expuesto a un entorno completamente distinto. Él va a decir, este entorno es amable o es hostil. Si lo ponen junto con su mamá, eso se llama apego precoz, y ese es el primer impacto psicológico que el bebé tiene cuando está en el regazo de su mamá, luego de haber nacido y hace su primera toma de leche materna. Claro, porque mire que está dentro del vientre de la mamá y está abrigadito. Claro. Está ahí todo confortable y resulta que de pronto sale y en ocasiones es un quirófano que puede estar muy frío, un aire acondicionado y lo sacan. Sí, entonces ese es el primer impacto psicológico y una de las primeras cuestiones que el niño aprende cuando recién nace, y a este aprendizaje se le llama impronta neonatal. ¿Qué tal fue la impronta neonatal de su hijo? O sea, cuando el niño nació, se pudo tomar su primera toma de leche materna de manera satisfactoria, se lo pusieron a su mamá el bebé, o tal vez si el hijo fue llevado a una termocuna por algún motivo médico, la impronta neonatal va a ser distinta a nivel de la psicología de ese bebé. Y luego va aprendiendo a lo largo de la vida, incluso hasta que la persona ya es bien adulto mayor, tiene cosas que aprender, porque no por ser adulto mayor significa que ya es un estorbo y que está ahí como un mueble. No, incluso puede mantenerse maravillado de las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas. Puede ver lo malo o puede ver lo bueno. Siempre tenemos cosas de ambos lados para poder apreciar. Pero creo que las herramientas tecnológicas nos pueden sumar mucho a nuestra vida en la actualidad. Sí, yo estoy de acuerdo en que nos pueden sumar mucho y las herramientas tecnológicas, todo eso es muy bueno, pero el problema está en el uso excesivo o el mal uso. Claro, sí, justamente lo que hemos hablado en esta clase, iba a decir, en este programa, sobre la disciplina de la corteza prefrontal para poder tener un uso adecuado y en nuestros hijos regular este uso, porque ellos no van a regularse solos porque justamente son niños o son pequeños. Aquí tenemos que nosotros moldearles su sentido moral, su corteza prefrontal en base a nuestras virtudes, nuestras creencias y por qué no nuestra fe también. Claro, yo he presenciado jóvenes de 15, 16 años que los padres no le dicen nada y se pasan 2, 3, 4 horas con el celular. Pero no se pasan investigando porque no tengan la acto y están no, se pasan en juegos. Claro. 2, 3 horas en juegos, eso es demasiado. Sí, es demasiado. Exacto, eso es demasiado. Especialmente con el costo de oportunidad de qué podría estar haciendo en ese momento. Podría estar aprendiendo cosas de la escuela, podría estar aprendiendo alguna disciplina artística, científica, o deportiva, al aire libre. Claro, sí. Algo que me sume mucho más sería lo más adecuado en este caso. El uso excesivo de las redes sociales ocasiona que los jóvenes se encierren en una habitación y estén solo frente a una pantalla, sea del celular o del lacto, en situaciones de juego o tal vez viendo cosas que no son adecuadas y se olvidan de disfrutar de lo que son las actividades al aire libre que el cuerpo necesita. Sí, por eso yo creo que mi generación fue una de las últimas que crecimos sin celulares. Y ahora en cambio es algo ubicuo, todo el mundo tiene celular, computadora, entonces son épocas completamente distintas, pero creo que va a estar en nosotros poder usar estas herramientas de manera adecuada mediante la educación que nos hayan dado y la educación que podamos dar a nuestros hijos. Niños de 4 o 5 años ya no tienen una niñera de carne y hueso o una abuelita o una tía que le esté cuidando. ¿Sabe lo que tienen? Un iPad. Tienen un iPad o tienen un celular y están ellos viendo ahí ya juegos de muñecos de niños pequeñitos. Claro, es que hay programación para niños también. Imagínense, eso le afecta definitivamente la vista. Es que justamente hemos hablado de educación y el iPad no educa al niño. Tiene que ser el papá el que programe esa iPad para que pueda tener programas educativos más allá de simplemente ocio. Y está bien un tiempo razonable. Sí. Quiero que mi niño o mi niña desarrolle porque me dijeron que los mejores cursos de idiomas es con juegos. Está bien, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Claro. Un tiempo, igual para los jóvenes de 14, 15, 16 años y para los adultos también. Claro, los adultos también tienen derecho. Doctora, ese tema de los idiomas es súper interesante. ¿Cuántos idiomas uno puede aprender? Virtualmente es infinita la capacidad de aprendizaje que tiene el cerebro. Sí, depende de cuánto talento, porque
diferenciamos en los tipos de inteligencia, que es la inteligencia lingüística. Pero también depende lamentablemente de los recursos económicos, pero virtualmente es inmensa la capacidad del cerebro para aprender idiomas, para aprender disciplinas artísticas, científicas, deportivas, etc. Doctor Martínez, pero yo conozco una persona que es excelente para los números, pero no es bueno para los idiomas. ¿Qué le parece? Eso quisiera decir que su cerebro izquierdo, que es el cerebro matemático, porque tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El cerebro izquierdo es más matemático y el cerebro derecho en cambio es más creativo. ¿Sí? Bueno. Queridos hermanos, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares y haberles llevado este material que les habíamos preparado. Hemos hablado de los intercesores. Recuerden que nuestros intercesores son la Santísima Virgen María, los santos, los ángeles y nosotros. Nosotros podemos interceder por nuestros hermanos, sí. Y fundamental, hemos hablado sobre la educación en sus diversas etapas. Así es. Y sus diversos personajes. No hemos mencionado a todos, pero uno que otro personaje importante hemos tratado de compartirles en este programa. Sí, muchísimas gracias, doctor Martínez. Gracias, doctora, por la invitación. Un gusto, como siempre. Queda invitado nuevamente. Sí. Cuídense mucho, recuerden, tenemos que cuidarnos todos. Hasta pronto. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. Gracias. Por piedad, por amor, por los méritos de